Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Esto es Somos Nuestra Memoria. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en esta plática en la que nos acompañan el doctor Baltasar Brito y el maestro Raimundo Martínez. Bienvenidos. Muchas gracias. Doctor, gracias por la invitación. maestro. Gracias por venir por segunda vez, porque ya había venido el doctor Brito en una ocasión anterior. Con todo gusto, claro. Para hablar sobre los códices. Y precisamente vamos a hablar ahora de los códices, pero especialmente sobre la colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Bien, pues vamos a entrar al tema esto de los códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, aunque ya lo hemos mencionado, simplemente para hacer un repaso, por decirlo así. Vamos a mencionar qué es un códice. Raimundo. Bueno, sí, pues la palabra códice tiene muchas acepciones, ¿no? Podemos entenderlo como un manuscrito elaborado antes de el desarrollo de la imprenta, pero en el caso al que nos referimos hoy, códice tiene una connotación diferente. Nos referimos a los manuscritos pintados elaborados por los pueblos mesoamericanos en el periodo prehispánico, pero que también se siguieron elaborando en el periodo colonial, donde se registró distintos aspectos de su cultura, en cultura prehispánica, o de su interacción con la cultura española ya en el periodo colonial, mediante un sistema de registro que incluía varios recursos, glifos de distinto tipo, de distinto valor. Ese sistema de comunicación se transforma de la época prehispánica a la época colonial. Lo interesante para nuestro caso es que generó un corpus muy abundante de documentos, gracias a que después de la conquista, aunque muchos fueron destruidos, los mismos españoles los requirieron y los aceptaron como un medio, como un instrumento legal. Tenían un valor equiparable muchos de estos documentos al de un documento notarial. Y entonces hubo una gran producción, particularmente en el siglo XVI, aunque tenemos códices más tardíos, en el siglo XVII todavía se elaboraron varios de ellos. Si hablamos de libros pintados, es porque se sobreentiende que no había una escritura como la conocemos actualmente. Era un sistema de registro distinto. Hay una discusión en los estudiosos si el sistema que está ahí registrado es escritura o no. Claro, depende cuál sea nuestro concepto de escritura. Claro. En los documentos llega a haber, en los coloniales, llega a haber fonetismo, claro, equiparable a lo que tenemos en otros sistemas como el nuestro, pero también hay íconos que tienen una carga ideográfica, otros que son la representación casi directa de los objetos aludidos, pictografía. Es una parte en la cual actualmente estamos trabajando. Hay la labor de varios investigadores por determinar las características del sistema de escritura y ponerlo en el contexto de las escrituras que se desarrollaron en el mundo. Esa es una parte del interés que tenemos por conocer estos sistemas de registro. La otra parte pues viene a su valor como fuentes históricas. Ahí se guardaron mensajes, se transmitieron mensajes, y mensajes que nos hablan de aspectos socioculturales muy diversos, tanto en los documentos prehispánicos como en los documentos coloniales. Y es ahí donde el investigador de códices tiene la tarea de trabajar la fuente para entender el mensaje en el contexto en que se generó, por el valor que tiene en sí ese documento, nos habla de un momento histórico con ciertas necesidades, pero también para que otros compañeros de distintas especialidades los puedan aprovechar en sus estudios. Estos documentos, para acercarse a estos documentos, pues hay que entender el sistema de registro que está ahí, y muchas veces tiene además anotaciones puede ser en español, pero muchas veces en náhuatl o en otras lenguas indígenas,
que también hay que traducir, paleografiar, traducir para poner a disposición de pues del resto de los estudiosos. Bien, había muchos, ya habíamos mencionado en otra conversación anterior, que había muchísimos códices, de los cuales quedan poquísimos, ¿verdad? Prehispánicos, ¿no? Antes de la época que ahora llaman de contacto, para no hablar de encontronazo o de conquista. Me gustaría hablar un poco sobre esto, que fue la destrucción. Por ejemplo, ahorita me viene el caso del, ¿cómo se llama este lugar? Maní, en Yucatán, con este señor Diego de Landa, Fray Diego de Landa, que hizo una destrucción tremenda, no solo de cuestiones arquitectónicas, de ídolos, como los llamaban ellos, sino también de códices. Hubo una quema de códices en Maní en 1562. 60 y tantos, sí. Sí. Sí, la verdad es que efectivamente cuando los frailes llegan con una misión muy clara de evangelizar a los pueblos recién conquistados, pues esa misión implica desde luego la destrucción de todo lo que a su parecer puede ser idolátrico, herético, y desde luego pues conlleva a la destrucción de ese tipo de recipientes o de documentos donde se tenía esa información. Efectivamente, Diego de Landa, Zumárraga aquí en el centro de México y muchos otros seguramente españoles destruyeron. Pero curiosamente dentro de la destrucción creo que con el paso del tiempo hay una concientización de lo que estaba sucediendo y ellos mismos tratan de como enmendar de alguna manera algún error que hayan podido cometer. Entonces tenemos códices que hacen muchos frailes, entre ellos Landa hace un libro muy importante en donde deja un silabario que posteriormente es utilizado para el descifre de la escritura maya. Ah, qué curioso. Curiosamente está esa dualidad, ¿no? Que es curiosa. Bernardino de Sahagún también elabora una serie de manuscritos durante toda su vida, que ahora conocemos de diferentes nombres porque los manuscritos originales están en diversos repositorios del mundo, pero el más conocido sería el Códice Florentino. Entonces, este tipo de acciones efectivamente fueron, pues, desde el punto de vista histórico, pues muy negativas, pero por otro lado también existe esa parte en donde hay un rescate cultural que le debemos a esos mismos frailes que hicieron, pues, producto del pensamiento de su época. Sí, porque yo veía a Diego de Landa, siempre se toma como cronista, como fuente histórica en su relación de las costas de Yucatán. Me voy enterando que él hizo este horror allá en Maní. Entonces se me hizo un poco contradictorio. Lo que tú estás hablando es de una reconsideración que hacen ellos mismos de que aquello que veían idolátrico, que veían como de salvajes, de bárbaros, sí tenían un cierto sentido. Hubo un reconocimiento de la ciencia, incluso la mitología, de la cosmogonía prehispánica. Sí, yo creo que van viendo, los mismos españoles van viendo que la cultura mesoamericana, o sea, las culturas, ese crisol de culturas en Mesoamérica es tan importante y ha llegado a un nivel muy interesante que curiosamente después comienzan a tratar de entenderlo, no nada más los frailes. También tenemos, por ejemplo, el virrey Mendoza manda a hacer varios códices. Ah, sí. Manda a él a hacer varios códices porque tiene un interés genuino en el conocimiento de la historia de los pueblos indígenas. Posteriormente tenemos, por ejemplo, Zorita, Alonso de Zorita, que él es un oidor de la audiencia, que escribe la historia, la recupera y la deja plasmada en varias de sus escritos, y eso para nosotros en la actualidad pues ha sido fuente de información importantísima para tratar de conocer cuáles han sido los procesos históricos de todos los pueblos donde los españoles llegaron, conquistaron e hicieron una conjugación de culturas que es parte de lo que somos ahora, ¿no? Nosotros somos precisamente resultado de esa fusión de culturas, y entonces tal vez no deberíamos de ver todo negro o blanco, sino más bien tratar de entender cómo se da ese proceso histórico
y eso creo que nos ayudaría más a comprender por qué ahora los mexicanos somos como somos. Uh-huh. Ahora, hay códices, digamos estos que mencionas, los virreinales. Por un lado hay unos originales, por llamarlos así, y otros que son copias. Se hacen copias de otros códices. ¿Es así o estoy...? Sí. Y los códices que mandan a hacer, digamos ya en época virreinal, a veces son como mixtos, por llamarlo así. Yo no soy especialista. O sea, que traen por un lado la cuestión pictórica y aparte traen una especie de explicación ya en español o en... como por ejemplo los topónimos, ¿no? Está la figura del lugar y abajo dice se llama Xochimilco, no sé. Sí, eso tiene que ver con el destinatario del documento. Es obvio que los indígenas en el momento del contacto conocen toda la información que se está poniendo en un códice. La gente que los leía, los sacerdotes, los tlacuilos, los nobles, conocen la información que está plasmada ahí. Pero si esa información la pide, por ejemplo, el virrey Mendoza para enviársela a España al rey o al Consejo de Indias, ellos no conocen el mensaje que está ahí cifrado. Claro. Entonces lo que hacen es ponerle anotaciones para que sea comprensible para la persona que lo va a ver. Y en ese sentido ahora los conocemos como códices mixtos, es decir, con las dos tradiciones. Así, ¿no? Se llaman mixtos. Mixtos, yo aventuré el término así nada más. Sí. Ajá. Sí, entonces eso es interesante porque afortunadamente por esas anotaciones podemos ahora comprender cómo se puede leer un glifo, ¿no? Uh-huh. Yo les decía, por ejemplo, Metl, maguey, nos da la me de Mendoza o de Metosa. Entonces ponían un maguey con una tusa que se dice Tosan, y cuando las unían las dos decían Metosa. Se oía muy parecido a Mendoza, ¿no? Al virrey de Mendoza. Exactamente. Entonces es fonéticamente es un recurso que utilizaron, no se sabe si desde la época prehispánica o posteriormente, pero vamos, son los recursos que utilizan para decir en categorías que ellos o palabras que ellos no tenían en su lenguaje. Entonces inventan, por así decirlo, nuevas maneras de plasmar ese mensaje. Muy bien. Raimundo Martínez, ¿qué es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia? La mencionamos aquí, pero en términos generales, ¿cómo la definirías? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Es tal vez la biblioteca más importante de nuestro país, una de las más importantes. Está también la Biblioteca Nacional de México, pero con una tradición histórica pues que hunde sus raíces ya como institución en el siglo XIX. Uh-huh. En el siglo XIX el gobierno mexicano trató de establecer un local para resguardar toda esa riqueza bibliográfica. Si mal no recuerdo, eso es hacia 1888 cuando se cristalizan muchos de los esfuerzos, porque ya había materiales que andaban en distintas colecciones, pero hacia 1888 se establece un antecedente de la biblioteca y va a conjuntar fondos. Estamos hablando ahora de los códices, fondos que hablan de los testimonios pictográficos, pero también de documentos importantes para la historia mexicana y la historia y la antropología mexicana, de manera que la colección fue creciendo muchas veces por pues el empuje que le dieron los que estuvieron al frente de ella, consiguiendo materiales a veces en el extranjero, adquiriendo lotes, y también lamentablemente por las circunstancias del siglo XIX hubo también una pérdida de parte de su acervo, pero en general se fue enriqueciendo y ya en tiempos modernos, vinculado con el INAH, ya bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues tenemos una biblioteca con colecciones de microfilms, también de documentos sonoros, de documentos bibliográficos incunables de la historia mexicana, los testimonios pictográficos, una excelente colección hemerográfica que creo que está en proceso de digitalización, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacen de este espacio un espacio para la investigación, primordial para la investigación, pero también se ha tratado, porque así está establecido como uno de sus objetivos, pues que sea un espacio también de difusión de la riqueza bibliográfica y de conocimiento que ella resguarda. Y en ese sentido es que
veo espectacular e idóneo que se haya hecho la exposición de códices. Sí, vaya que sí. Y aquí es donde se va enriqueciendo ya no solo el acervo, sino nuestra conversación, porque aquí sí me gustaría que empezáramos a hablar sobre un personaje fundamental que es Lorenzo Boturini, en la recopilación, en la persecución, si se puede decir así, de códices, de documentos, y que tiene una historia para mí fascinante, ¿no? Porque primero rescata cosas de Sigüenza y Góngora, de Alba Ixtlilxóchitl, pero luego tiene, en fin, toda una historia que preferiría que me contaran ustedes como especialistas. No sé. Bueno, don Lorenzo Boturini es el coleccionista más importante de todos los tiempos de códices mesoamericanos. Él llega a México en 1738 y se enamora de muchas cosas de lo que en ese entonces era la Nueva España. Uno es el culto a la Virgen de Guadalupe, y otro es el amor por los manuscritos antiguos de los indígenas. Y entonces comienza a compilar, a juntar, a reunir una colección a la que, cuando se publica en un libro, se le llama el Museo Indiano, es el nombre que él le da. Y ese Museo Indiano consta de muchísimos documentos, tanto pictográficos como manuscritos, elaborados efectivamente desde la época prehispánica y todo el siglo XVI, XVII, que habían también tenido en colecciones particulares otros grandes escritores como Alba Ixtlilxóchitl, como Sigüenza y Góngora, como bueno, de los que tenían grandes colecciones, ¿no? Que venían de la biblioteca de Texcoco, ¿verdad? De algunos venían de sí. Entonces él inclusive va a Tlaxcala. Por ejemplo, hay una carta que dice Maxixcatzin, un heredero de la familia Maxixcatzin, que fueron de los grandes señores tlaxcaltecas a la llegada de los españoles, y él dice, pues es que ya vino don Lorenzo Boturini y dejó a la provincia sin nada, ¿no? Se llevó todo lo que encontró. Entonces tenemos ya nada más muy pocas cosas porque don Lorenzo vino y arrasó. Y efectivamente, cuando uno ve el libro que se publica en 1746, ve ese museo indiano y una descripción que él hace de todos los manuscritos que tuvo, se percata que la colección era impresionante. Desafortunadamente, por su otra gran pasión, que era el culto a la Virgen de Guadalupe, es muy mal visto que él intente coronarla y está haciendo ahí alguna petición de dineros para tratar de llevar a cabo esa situación, y entonces el virrey ordena su detención y su deportación a España. Era indocumentado. De alguna forma. Sí. Y entonces él, desde luego, llega a España, se defiende, intenta, logra que no le ocasionen ya mayor problema, pero nunca vuelve a ver su colección. Esa colección, con el paso de los años, es fundamental porque se guarda en la Secretaría del Virreinato. Cuando está en la Secretaría del Virreinato empiezan a perderse algunas cosas. Y en el siglo XIX llega un personaje francés, Joseph Marius Alexis Auvin se llama, y comienza a coleccionar también él una gran cantidad de documentos, tanto una parte que tenían los herederos de León y Gama, otro gran coleccionista. El de las dos piedras. Exactamente, que era un gran científico para la época. Matemático, astrónomo, sí. Era realmente todo un personaje, y entonces se hace de la mejor colección, no completa, de Boturini, porque lo que quedó de la colección de Boturini que no se llevó Auvin pasó a la conformación del Museo Nacional, pasó lo que quedó, y entonces desde 1825 que se forma el museo, se resguardan ahí todas las joyas que quedaron. Por ejemplo, el códice que ahora se conoce como Boturini o la tira de la peregrinación es uno de los documentos que él tuvo. Entonces, para nosotros, la colección de Boturini, que es de 1738 al 43 que se va a España, y hasta 1840 que se la lleva Auvin, más o menos, estoy hablando en números cerrados,
es la más importante que hay en toda la historia de documentos que hoy llamamos códices. Entonces el personaje, sin duda, don Lorenzo, es todo un personaje. Él era italiano. ¿no? Él era italiano, no español. Sí, Boturini Benaducci. Benaducci. Sí, entonces él venía en representación de una señora que tenía negocios aquí. Y él viene a representarla, pero se enamora de la Nueva España. Pensé que era la marquesa. Sí, no. La marquesa de Moctezuma era. No. Se enamora de la Nueva España y entonces sus intereses cambian. Pero desafortunadamente los aspectos políticos lo llevan fuera y pierde su gran colección. Entonces, la biblioteca, que tiene el antecedente más antiguo en 1825, que se conforma el Museo Nacional, efectivamente es en 1888 cuando se funda ya como biblioteca del Museo Nacional en ese entonces. Sí. Volviendo a Boturini, creo que a Boturini incluso le ofrecieron que le mandaban a España toda la colección que él había reunido aquí, y él prefirió que se quedara en México, bueno, en la Nueva España, y que cuando estuvo en las Cajas Reales estaba en un piso de abajo, digamos, que donde había mucha humedad, se estaban deteriorando los documentos, y a solicitud de Boturini desde España se lograron subir un piso superior donde se conservaran mejor, y ahí yo supongo que fue donde hubo las sustracciones que mencionabas. Sí, de documentos. Él la pidió siempre, la colección. ¿Sí? Sí, siempre la pidió. Para él, hasta la fecha de su fallecimiento siempre estuvo buscando que le devolvieran su museo indiano, lo cual no consigue. No consigue porque desde luego hay ciertas reticencias y hay otros personajes que desde el punto de vista político, Juan Bautista Muñoz, por ejemplo, él decía sí, mándenla, pero mándenmela a mí, porque él estaba haciendo una historia. Entonces, yo creo que él muere con esa tristeza, Boturini, con la tristeza de no volver a ver su colección del Museo Indiano, pero pues bueno, desafortunadamente se fueron de México muchos de esos documentos. Afortunadamente se conservan muy bien, que eso también habrá que decirlo, en la Biblioteca Nacional de Francia, porque cuando muere Aubin, cuando antes quiebra, en realidad él tiene un dinero invertido en un negocio del Canal de Panamá, en la versión francesa, y el negocio quiebra, y entonces él pierde todo su dinero, y se ve precisado a vender su colección, lo cual hace a otro español, otro francés mexicano, que se llama Eugenio Goupil, y él le compra la colección de códices. Cuando Goupil muere, lo deja a su esposa diciéndole que lo mande a México, pero alguien convence a la esposa de que en ese entonces el centro del mundo es Francia, y entonces lo dona a la Biblioteca Nacional de Francia. Ahí se resguardan ahora desde ese entonces. Ya. Y hay otra parte de los documentos que también tuvieron los herederos de León y Gama, y que después hasta los vendieron. En fin, hay toda una historia, un seguimiento de documentos. Sí. Así se fue dispersando la colección de códices. Otros que creo que se los mostraron a Humboldt. A Humboldt. Y ahora están en Berlín. Aparte, Humboldt compró documentos. Sí. Es lo que también sí, leía. Existen 16 documentos en Alemania que se llevó Humboldt. Ahora se les conocen como del fragmento 1 al fragmento 16. Y están en Alemania precisamente. Pero ahí creemos que el que tiene como que la relación directa en la venta o en el obsequio es el padre Pichardo, que era un padre oratoriano, que también tenía un gran gusto por los códices y la historia antigua, y entonces se hace muy amigo de Humboldt a principios del siglo XIX, y al parecer es por medio del padre Pichardo que muchos de esos documentos llegan a manos de Humboldt, y bueno, él está como un año y algunos meses aquí en la Nueva España, y entonces se los lleva, y también están ahora allá en Alemania. Bien. No sé si seguir este camino de hilitos, de caminos de los documentos, o entrar ya de lleno a lo que es el acervo de la colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. ¿De cuántos códices estamos hablando dentro de la biblioteca? Pues el prehispánico, ¿no? Uno prehispánico. Es que hay varios. Bueno, varios dos, fondos, ahora ¿no? ya son dos. Con el Tonalama de Aubin. Ajá, sí. Ahora está en tenemos 98 originales, y tenemos alrededor de 70 códices que son copias históricas. ¿A qué me refiero con una copia histórica? Por ejemplo, se sabe de que el lienzo de Tlaxcala
en el siglo XVI fue elaborado en tres versiones del mismo documento. Uno se envió a España, otro se envió al virreinato aquí en el centro de México, y uno más se quedó en el ayuntamiento de Tlaxcala. Se perdieron los dos primeros y hasta el siglo XVIII, en 1773, se hace una copia del que estaba en Tlaxcala. Cuando viene Maximiliano, ese documento original se pierde. Y entonces ahora lo que tenemos es la copia de 1773, que como los otros documentos se perdieron, nada más tenemos, por así decirlo, como que la copia se convirtió en el original. Ya no tenemos forma de saber de los otros. Entonces, por eso para nosotros son copias históricas. Claro. Entonces, junto con los fragmentos y con todos los documentos, estamos haciendo alrededor de 200 códices resguardados en la biblioteca. Digamos, históricamente quisiera hablar de los gobernantes o los presidentes o los gobernantes en general que se hayan interesado por estos temas, que han dicho hay que guardar este acervo, hay que hacer una biblioteca, hay que hacer un archivo. ¿Hay algún antecedente? Por ejemplo, Iturbide creo que hizo algo por alguna colección de documentos. En fin, ¿qué se sabe de Maximiliano? Maximiliano también? Sí, en realidad yo creo que hay un gran interés desde que México se hace independiente, pero no hay dinero para consolidar un proyecto bibliotecario, por así decirlo. Las instituciones de México, por falta de dinero, desde que es la independencia de México hasta Porfirio Díaz, Juárez hizo muchas cosas, está la Fragua, está Alamán, que hacen esfuerzos, que hacen intentos, que dicen, bueno, hagamos instituciones para que se conserven los fondos, pero no logran consolidarse. Es hasta la época de Porfirio Díaz en donde comienza a haber ya una paz, si le podemos llamar, desde luego la paz porfiriana famosa, pero paz al fin, en donde las instituciones comienzan a consolidarse. No es gratuito que instituciones como la Biblioteca Nacional de México, que se hace en el 1884, la Sociedad de Geografía y Estadística, la Sociedad Antonio Alzate, la Biblioteca del Museo y otras instituciones de esa índole se consoliden a finales del siglo XIX, porque ya hay una paz, hay más recursos para poder dar y lograr conservar toda esta parte de riqueza bibliográfica histórica. Y darla a conocer también, ¿no? Los esfuerzos de México cuando se hace la exposición colombina para ¿cuál es esa? Hacia 1892, para conmemorar el cuarto centenario. Hay una comisión que se arma y se hace una exposición en España. Y parte de la exposición, parte de las joyas de la exposición son copias y algunos documentos pictográficos. También la publicación de México a través de los siglos va a ser muy importante para nuestros temas, porque ahí se dan a conocer varias pictografías, algunas de las cuales andan perdidas ahora. Todavía. Pero las menciona Riva Palacio. Chavero, en realidad, que es el que hace el primer tomo. Alfredo Chavero hace el primer tomo de la historia antigua, y desde luego él tenía una gran colección. También Chavero. Alfredo Chavero compra, él tenía una colección, pero compra la biblioteca de don José Fernando Ramírez, que es el gran coleccionista del siglo XIX, anterior a Icas Balceta, por ejemplo, a don Joaquín García Icas Balceta, que es también un bibliófilo empedernido, ¿no? Y que tienen cosas muy importantes sobre la historia de México. Entonces, esa generación de los años 50 al siglo a 1900, por así decirlo, es una generación muy importante para el conocimiento tanto de la historia, pero también de los códices, porque para poder explicar la historia antigua recurren por primera vez a este tipo de conocimiento que está resguardado en los códices. Sí, entonces por eso son fundamentales para nosotros Del Paso y Troncoso, García Icas Balceta mismo, José Fernando Ramírez, Orozco Iberra, Eufemio Mendoza, y un grupo muy grande. La verdad es que hay un grupo importante de personalidades que dicen que pues, esto es necesario que se haga, y esto es muy interesante. Como no existe una institución o unas instituciones fuertes,
los que tienen grandes colecciones son personajes que tienen el interés por esa historia. Y entonces podemos ver grandes colecciones de Chavero, de José Fernando Ramírez, de Icas Balseta, de Genaro García, que son quienes en lo particular son como que los que resguardan ese gran patrimonio, que se dan cuenta que es fundamental para el momento en el que se escriba la historia de nuestro país. Bien, le recordamos a nuestros amables ciberescuchas que estamos transmitiendo a través de www.radio.ina.gov.mx, a través de la señal de internet desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta, y que estamos platicando con el doctor Baltasar Brito y el maestro Raimundo Martínez sobre los códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Raimundo Martínez, en todas estas colecciones que menciona el doctor Brito, ¿se reunieron después? ¿Qué queda de ellas? Se desperdigaron. Francisco El Pazo y también. Troncoso. Algunas sí se incorporaron posteriormente a la biblioteca, pero muchas de ellas salieron del país. Hubo quien invirtió todo su dinero en recuperar documentos importantes para la historia mexicana, y luego sus herederos la vendieron al mejor postor. Entonces tenemos los de León y Gama, ¿no? Los de León y Gama, Vendieron Paso y mucho. Troncoso. Bueno, una gran colección de documentos mexicanos está, por ejemplo, en Austin. Las relaciones geográficas están allá. ¿Pero esto por qué? ¿Porque antes Texas era México o no tiene que ver? No, por venta. Ah, por venta. En los años 30 del siglo XX en se el siglo vende XX. por los herederos de don Joaquín García Icas Balseta. Luis García Pimentel hace una venta. Debemos de decir que se le ofrecieron al gobierno mexicano en algunos casos. Por ejemplo, la colección de Genaro García, que es otro gran bibliófilo, una colección importantísima, se le ofreció al gobierno mexicano, pero por alguna circunstancia no se pudo adquirir. Entonces Austin la compró, y bueno, hay joyas bibliográficas y documentales que están en la biblioteca Nettie Lee Benson de Estados Unidos, y en otras, no ese es el caso. Hay muchas bibliotecas que desafortunadamente se vendieron en Londres. La biblioteca de José Fernando Ramírez, por ejemplo, la de don Antonio Peñafiel, se vendió en Alemania. Entonces, sí, mucho de esta gran riqueza desafortunadamente se dispersó. Tenía yo entendido también que, por ejemplo, cuando se hicieron copias o reproducciones de códices, tuvieron que ver en la asesoría histórica Francisco El Pazo y Troncoso, y en la parte artística, llamémosla así, José María Velasco, el gran pintor, paisajista, que además tiene una vertiente de su pintura, tiene que ver con botánica, y con flores, plantas, en fin. Así es, Sí. La publicación de fuentes era una de las preocupaciones de estas personas. Decían, para escribir la historia de México vamos a necesitar las fuentes. Y bueno, no quiero decir que solo se dedicaran a la publicación, pero también hacían estudios, hicieron estudios pioneros para entender los códices, muchos de ellos publicados también en una serie muy importante del museo, los anales del museo, que tienen su origen en el siglo XIX, fines del siglo XIX, y que forman una colección muy extensa donde aparecen estudios de algunos manuscritos. Y sí, en cuanto al dibujo, la pretensión de hacer estas primeras publicaciones, pues antes del desarrollo de fotografía, el color, la dificultad por el costo para sacar buenas copias, pues fue muy difícil. Hubo quien perdió ahí toda su fortuna. Por ejemplo, Lord Kingsburg es uno de los personajes que también es muy importante, este señor, porque a lo mejor con ideas un poco equivocadas él quería mostrar quería documentar la llegada de América de la población, porque era una de las tribus perdidas de Israel, unas ideas que en ese momento se manejaban, pero compiló una serie de manuscritos. Creo que ya no llegó a publicar el volumen número 10, pero 9 volúmenes donde se dan a conocer por primera vez muchos de los manuscritos pictóricos mexicanos, así como dibujos, litografías de zonas arqueológicas, piezas arqueológicas, una fuente importantísima. Y los dibujantes ahí también tienen un papel central, ¿no? Algunos de ellos
en algún momento de manera oficial y otros que también hicieron, llamémosle, falsificaciones. Espontáneos. ¿No? Sí, sí. Lo que pasa es que don Francisco del Paso y Troncoso es nombrado representante de México para la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América. Colombino. En lo que se llamó la Junta Colombina. Exacto. Él lo que pide es que se hagan copias precisamente de documentos que están aquí tanto en algunos pueblos como en las bibliotecas o en el museo, por ejemplo, principalmente. Y uno de los grandes copistas pues es precisamente don José María Velázquez. Sí. Él tiene un grupo importante está Parra, está Mateo Saldaña, que son alumnos de él y que hacen una gran cantidad de copias, muchas de las cuales se llevan precisamente para presentarlas en 1892 en Madrid. Entonces, ese es un gran momento de realización de copias. Para el 4º centenario, digamos. Para el 4º centenario, sí. Desde luego hay copias desde antes, porque Pichardo mandó a hacer copias, León y Gama mandó a hacer copias. Muchas de esas copias, está el códice original y la copia que hizo León y Gama, están en Francia, por ejemplo. ¿Y para qué una copia? ¿Para qué nos sirve una copia? Uno podría decir, pero pues es una copia, ¿no es mejor el original? Sí, pero no hay que recordar que muchos documentos sufrieron algún desgaste y entonces glosas o imágenes se han perdido. En 100, 150, 200 años se perdieron. Entonces, cuando uno ve la copia, te permite ver cómo estaba en el momento en el que se hizo, porque lograban verla todavía. Ahora ya no se puede ver en el original, pero tenemos la copia. Por eso las copias son muy importantes, muy valiosas, también. Claro. Sí, son documentos que a veces son casi igual de valiosos que un original, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían los códices más importantes o, digamos, las joyas del acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia? Es muy difícil decirlo. Bueno, porque hay de varias, sí, hay mayas, hay yo creo que los prehispánicos, por su rareza, son nada más sobrevivieron 15 o 16. Entonces, en ese sentido, son pues piezas invaluables. O sea, no tenemos forma de tasar un documento de ese tipo, porque son invaluables, ¿no? Claro. Muchos de ellos, por ejemplo, no sé, los códices de la región Puebla Mixteca, podemos conocer la historia antigua por esos códices. Si no tuviéramos los códices, sería muy difícil poder reconstruir esa historia antigua, que aunque la arqueología nos ayuda, lo materializas en un códice. No sé, 8 venado, garra de jaguar, seguramente aparecerá en algún lugar de algún templo de la Mixteca, pero verlo materializado haciendo un ritual en un códice es otra cosa completamente diferente, que viene a complementar el dato arqueológico, el dato etnográfico. O sea, esas cosas precisamente son importantes. Yo creo que el códice colombino, el Tonalámatl de Obán, por ser los dos prehispánicos que tenemos en México, pero hay muchísimos. Yo te podría decir, Juan, el códice de la Cruz Badiano, que es como que la recopilación, es un pequeño libro, como su nombre lo dice en latín, se llama Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. O sea, pequeño librito de las medicinas de las hierbas medicinales de los indígenas, ¿no? Es el documento que devolvió es el que devolvió el Papa a Juan Pablo II. Pero ese es, en pocas palabras, es el documento más importante de herbolaria que se hizo en el siglo XVI. Porque ponían la imagen de la planta y luego ponían la receta médica para curarse de alguna dolencia. Entonces eso, por supuesto, es fundamental. ¿Cuánto conocimiento tuvo que pasar para que un médico indígena pudiera tener el conocimiento de que tal planta, utilizada de tal manera, cura tal enfermedad? Claro. Y entonces tenemos un pequeño libro donde está lleno de todas las plantas y de las recetas médicas para curar ciertas afecciones. Como el vademecum, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Me gustaría que Raimundo Martínez nos platicara sobre una de sus especialidades, sobre el códice Techialoyan de San Francisco Xonacatlán. Bueno. Por favor. En los códices Techialoyan que trabajo hay bastantes documentos en el centro de México. Yo trabajé con el de Xonacatlán, pero también está el de San Antonio la Isla,
que está resguardado en la biblioteca. En la biblioteca también está el García Granados, que es una tira de más de 6 metros y medio, impresionante. Está el documento de Iztapalapa. ¿Y todos son Techialoyan? Son documentos Techialoyan. Estos documentos se caracterizan por ser tardíos. Se han fechado en la segunda mitad del siglo XVII. Tienen su origen en los cabildos locales, tanto de las cabeceras como algunos pueblos, sujetos, mandaron a hacer estos documentos para registrar ahí su memoria histórica y principalmente sus linderos, las tierras que les pertenecían. En estos documentos se dibuja el universo agrario del siglo XVII. Wow. Son poblaciones pequeñitas, que muchas de ellas no tenemos otros documentos para acercarnos a ese momento histórico, si no son estos documentos. Claro, es una visión histórica local, donde todo es color de rosa. Ahí se marca, por ejemplo, generalmente en estos documentos, que son pueblos muy antiguos, que tienen antecedentes prehispánicos, que hubo conquistas, que se evangelizaron, que construyeron la iglesia, que se congregaron, que se les dieron tierras para pagar el tributo. Es decir, todas aquellas características que en la segunda mitad del siglo XVII daban prestigio a las poblaciones, ¿no? Entonces, la presencia del santo patrón, y estas memorias son muy importantes porque posteriormente a su elaboración tuvieron un uso jurídico, un uso legal en no pocas ocasiones. Muchos de ellos fueron presentados en el siglo XIX, cuando se vieron afectados por la reforma, o a principios del siglo XX con el reparto agrario, para reclamar tierras, ¿no? Entonces 2-3 siglos después seguían funcionando. Algunos todavía hoy participan de pleitos vivos, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la Serranía de las Cruces, muchos localidades están peleando sus derechos con apoyo en estos documentos. Entonces son documentos también decíamos tardíos, y se manifiesta en su forma, escritos en lengua náhuatl, en una letra que estaba de moda en la segunda mitad del siglo XVII, una letra que además se empleó para poner las lápidas conmemorativas de las reedificaciones de edificios, lo que por ejemplo encontró la doctora Nadine Beligand en el área de Toluca, ¿no? Es decir, con la letra más bonita que tenían, con una plástica que nos recuerda mucho la pintura religiosa del barroco. Uno puede ver cuadros del barroco, y no es que estén copiando, están partiendo de lo que es su mundo, lo que es en ese momento la modernidad del siglo XVII, para hacer un documento que es moderno, pero es tradicional. Es tradicional porque además lo vamos a escribir en náhuatl, lo vamos a escribir sobre el amate, sobre cómo lo hacían en los documentos antiguos. Y estas memorias locales tuvieron un uso más allá del uso identitario que en su momento sirvió como un medio de cohesión, de decir esto somos nosotros, de acá venimos, y estas son nuestras tierras, las tierras que nos pertenecen. Tuvieron posteriormente un uso legal con más o menos éxito, eso sí, ya dependiendo de cada documento. Y en la biblioteca del Museo Nacional, pues sí tenemos varios documentos, incluso un panel Techialoyan, mal no recuerdo, es el de Atlapulco. Sí, hay varios en la biblioteca de ese tipo de documentos, de un gran corpus, debe de haber más de 60, 65 documentos, y siguen apareciendo. Eso es algo que los códices Techialoyan, que reciben el nombre porque el primero que se trabajó fue precisamente San Antonio, la isla Techialoyan en ese entonces. ¿Dónde? ¿En qué estado? En el Estado de México. Estado de México. Sí. El primero que se trabajó se llamaba así, precisamente el pueblo. Entonces a todo el grupo se le denomina de esta manera en la actualidad. Y la biblioteca efectivamente tiene varios, pero muchos, yo podría decir que se encuentran precisamente en las comunidades todavía. Ya mencionabas al principio de la conversación que el acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia es de los más importantes del mundo. Pero digamos, la biblioteca, ¿qué
¿Qué relevancia tiene la opinión o la posición de la biblioteca en la normatividad respecto a la conservación y cuidado de los códices? Bueno, los códices desde 1997 son considerados como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. ¿Qué conlleva ese registro como memoria de la humanidad? Bueno, primero, que se tengan que conservar en las mejores condiciones. Ese es el primer compromiso que se adquiere. Una obligación. Es una obligación de alguien que tiene un reconocimiento por parte de la UNESCO como memoria de la humanidad, tenerlo en óptimas condiciones, el bien aquella sección que tiene ese nombramiento. Lo siguiente a lo que se compromete es a estudiarlo, a dar las facilidades para que se estudie. Y lo tercero es publicarlo, o sea, darlo a conocer, difundirlo. Serían como que las tres partes que son fundamentales. Curiosamente, la biblioteca conserva perfectamente, tiene una bóveda, tiene todo en perfectas condiciones de humedad, de temperatura, de luz, por supuesto, eso no afecta ya en nada, pero la siguiente parte es la que de pronto cuesta un poco más de trabajo. En el caso de la biblioteca se digitalizaron todos los códices, están disponibles, cualquier persona puede ir a la biblioteca y pedir consultar un códice y se le muestra en una computadora en alta resolución y etcétera. Pero también el instituto publica códices facsimilares en lo más moderno que se pueda en el momento y también los da a conocer. Esas son como que las obligaciones que se tienen cuando se logra, porque no es sencillo lograr un reconocimiento de la UNESCO. Implica muchas cosas. Son 3 secciones. Hay una sección que es Patrimonio de México, luego Patrimonio de América, por así decirlo, y luego Patrimonio de la Humanidad. Pero son cosas diferentes, son 3 momentos distintos y para los 3 hay que presentar todo un expediente muy bien sustentado y si no cumple con eso, pues no dan el nombramiento. Entonces, desde el 97 la biblioteca tiene los códices registrados como memoria del mundo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Se están haciendo nuevas tomas, a las tomas que teníamos ya tenían algunos años, estamos haciendo en este momento nuevas tomas y todos los códices, todos, estarán disponibles en una página, en un macrositio, en donde cualquier persona del mundo podrá meterse a la página, ver el documento e inclusive bajar el documento. O sea, disponer de Existe una biblioteca digital mexicana, ¿no? Sí. Con la que tiene que ver el INA y con la Culta, diferentes universidades incluso, creo. Una mexicana y una mundial. Mundial. La biblioteca está en las dos. Ajá. En la Biblioteca Digital Mexicana, de hecho somos fundadores, la biblioteca es socio fundador de esa Biblioteca Digital Mexicana, pero también participa en la Biblioteca Digital Mundial, donde tenemos documentos y códices. Ahorita hay 5 códices disponibles, pero en su momento estarán todos. La verdad es que forma parte de ese compromiso que tenemos en difundir. Yo creo que ese es el camino ahora para las publicaciones, porque las publicaciones desde el siglo XIX y al presente suelen ser muy caras. Una publicación de calidad, un facsímil, pues se eleva mucho su costo. Hay facsímiles españoles muy bien hechos, pero son inasequibles para un investigador, un estudiante que quiere trabajarlo. A veces lo logran tener nuestras bibliotecas, pero nada más. Pero la vía de la publicación digital es lo que ahora ha resultado pues más efectivo. Y qué bueno que ya se hizo en nuestra biblioteca. Creo que ahorita están 48 documentos ya a propósito de la exposición puestos en línea. Pero esta pauta la están siguiendo muchos recintos en el mundo, ¿no? Ya cada vez es más fácil acceder a los materiales, aún no estando en nuestro país, por este medio. Hemos tenido la experiencia de que requerimos de algún documento que esté en alguna biblioteca, por ejemplo de Alemania, y al momento en que pedimos una digitalización para la institución, para el colegio, nos dicen sí, adelante, lo vamos a reproducir, pero ellos también lo cuelgan en su sitio. Y ya todos ganamos. Ya se hace viral, como dicen ahora. Sí, no, yo creo que ese es el futuro, El chiste, así como la exposición tuvo como fin principal que cualquier persona pudiera verlos,
yo creo que cualquier persona los va a poder ahora disfrutar, bajar con responsabilidad. Nosotros no estamos considerando que vayan a hacer mal uso de este tipo de información, de los documentos, sino que les permita a mayor número de personas tener acceso a este tipo de información. Le llaman en la UNESCO democratizar el patrimonio. Claro. Esa es una palabra que ellos utilizan. Pero si, por ejemplo, yo estudio en la ENCRIM y quiero entrar en contacto con alguno de estos documentos originales, tengo que pasar por ciertos requisitos, me imagino. O sea, no puedo decir con permiso me dejan pasar. No, claro, dependiendo del objetivo de la investigación. Hay investigaciones en las que no se requiere necesariamente ver el original. Ajá. Pero si es algo ya muy específico donde necesito revisar por una ocasión mis paleografías, ¿no? Porque es un documento muy desvaída la tinta ya. Sí, y sabemos que después de esa paleografía revisada, pues ya vamos a tener algo confiable, pues haciendo solicitando los permisos necesarios se puede hacer. También depende el estado de conservación de los documentos. Hay algunos que no se pueden manipular de manera constante. Sí, yo soy de la idea de que publicar un códice es protegerlo. Claro. Porque al momento en el que tú tienes una muy buena edición, ya no es necesario ver el códice original. Entonces, si un investigador tiene como meta publicarlo y solicita ver el documento una vez, estamos abiertos a que vea el documento. Se le muestra, hay especialistas de la biblioteca en el manejo de este tipo de documentos, lo puede analizar, ver un tiempo razonable y posteriormente publicarlo, y desde luego nos da a nosotros unos facsimilares que tenemos en la biblioteca. Sí, ese es más o menos cómo funciona el procedimiento. Ya. ¿Y trabajan ustedes en combinación con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, con la ENCRIM? O sea, hay una interacción para mantenerlos, simplemente para su mantenimiento, para su conservación. La ENCRIM, la Escuela Nacional y la Coordinación Nacional de Restauración son el área normativa del instituto. Nosotros como biblioteca somos especialistas en libros y en manuscritos, pero en la conservación es precisamente la coordinación. Entonces, como área normativa son ellos quienes siempre estamos de manera muy cercana trabajando, y ellos son quienes dicen qué procedimiento se tiene que utilizar y por qué. Ellos son los especialistas. Entonces sí estamos muy muy cerca de la coordinación. Maestro Raimundo Martínez, una pregunta personal. ¿Por qué te dedicas a investigar los códices? Bueno, son muy atractivos. Si uno abre un libro, un códice, la primera impresión es qué maravilla, ¿no? El color, las formas. Pero ¿qué dice aquí? Yo me acuerdo en mis primeros acercamientos a los códices con la maestra Rosaura Hernández y el doctor Javier Nogues. El tratar de entender los mensajes que estaban ahí fue lo que me llamó la atención. Bueno, y después yo como historiador creo que es muy importante estudiar estos documentos porque estamos generando fuentes. El códice no es algo que por sí mismo nos transmita un mensaje. Hay que no solo entender las convenciones plásticas que están ahí, sino todo el mundo histórico en el cual estaba inmersa su creación, para después sí poder aprovechar ese documento como una fuente para construir la historia de los pueblos indígenas. A veces los códices son vistos nada más por el atractivo visual y dicen, necesito ilustrar mi libro, entonces voy a sacar de acá esta imagen, de acá esta otra, y a lo mejor estoy cayendo en una contradicción, porque lo que yo a primera vista vi como un personaje que está sembrando con un palo la milpa, resulta que no estaba sembrando la milpa, sino que estaba agarrando un mamalhuastli para encender el fuego nuevo, no sé, ¿no? Es decir, sí se necesita tener un adiestramiento para entender el mensaje de las pictografías antes de emplearla con otros fines, ¿no? Yo siempre lo recomiendo para los jóvenes que están estudiando historia,
el acercarse a las fuentes en general, pero a los códices en particular. Es un lugar donde es un objeto donde tú vas a poner en práctica mucho de lo que aprendiste en tu adiestramiento histórico, ¿no? Vas a necesitar de paleografía, vas a tener que estudiar iconografía, también acercarte a otro sistema de registro, conocer sus convenciones plásticas. Vas a tener que estudiar geografía, también vas a apoyarte en la geografía si se trata de un mapa, dependiendo de la temática, entrar en la historia social de la época, confrontar con otras fuentes documentales, ir a los pueblos en algunos casos porque se requiere el testimonio oral, que es un importante complemento para entender estos mensajes. Es decir, se ponen en juego muchas de las herramientas del oficio. Y además da pie para otros acercamientos. Una vez que ya estudiamos un corpus, pues podemos hacer comparaciones con otros documentos, emplearlos para otros problemas. Mucho tiempo se pensó que eso no lo hacían a un lado, porque decían, no, eso además es una historia muy sesgada, porque tienen una visión ahí, una cosmovisión que uno no entiende por qué Quetzalcóatl nace, muere y luego vuelve a nacer y morir. Bueno, hasta en esos aspectos de entender el discurso historiográfico, entender la visión del mundo que subyace a esos mensajes. Bien, pues después de esta pregunta confesional, ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Quisiera pedirles un poco de bibliografía para la gente que nos escucha, que nos ve por internet, para adentrarse en este tema de los códices, o los códices concretamente la biblioteca. Obviamente está la página del INAH para tener un primer acercamiento, pero ¿qué sugerirían ustedes como bibliografía o como fuentes para acercarse a Damos los códices? El link de los códices para que lo puedan consultar desde su casa. Ajá. Es códices.ina.gov.mx. Esa fue la página que se hizo para la exposición. Exactamente. Ajá. Y que sigue vigente. Sigue activa. Y bueno, la biblioteca tiene la colección más grande de facsimilares, de facsimilares, sí, desde la edición de Lord Kingsborough de 1830, que son 9 tomos y donde viene la primera gran compilación de códices, hasta desde luego la edición de Boturini, la edición de León y Gama, tenemos los libros de Sigüenza, tenemos, y todos los facsimilares que ustedes se imaginen, porque esa es la verdad, tenemos el 99% de facsimilares. Hay algunos que hicieron 100 ejemplares y que no se han localizado, por ejemplo, pero que los podemos en otras colecciones. Yo mismo soy un coleccionista empedernido de códices y tengo muchas ediciones también, pero en términos generales la biblioteca es el repositorio más grande y más completo de códices. Y bueno, me gustaría agregar el esfuerzo que hizo Arqueología Mexicana por publicar algunos facsímiles de códices. Raíces INAH tiene un número especial sobre la colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, número 42. Pero también ha dado a conocer por ejemplo el códice Feyerabend y Meyer, el Boturini, la matrícula de tributos. Entonces pueden acercarse a estas ediciones que son asequibles. Y el libro del doctor León Portilla, tal vez como una introducción general, Códices, los antiguos libros del Nuevo Mundo. Sí. Bien. Pues con esto concluimos. Muchas gracias, Baltasar Brito. Muchas gracias, Raimundo Martínez, por esta conversación. Así, desde esta conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INAH, da por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestros invitados, el doctor Baltasar Brito y el maestro Raimundo Martínez, para hablar sobre los códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. A nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos, como siempre, el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. En la realización estuvo la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio a cargo de Gabriela Marentes, una producción de Banibaldo Morales, controles técnicos Javier Cortés. Gracias, hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.